Bueno, entonces volvemos a compartir. Entonces, de este diagrama TS que habíamos visto, les quería recordar entonces que si se trata de un proceso reversible, ¿eh? El área bajo la curva, que es lo mismo que esta integral de t diferencial s, nos da el calor absorbido reversiblemente. Acá está el área entonces bajo esta curva. Bueno, acá estaba todo lo que les había comentado. Y acá les quería agregar una cosa más, que son que es la forma que tienen en las líneas de presión constante en el diagrama TS. Y en principio lo vamos a ver para un gas ideal. Ustedes habían visto con Silvia que una de las expresiones para la entropía de un gas ideal, en este caso en función de la temperatura y la presión, es esta. La expresión que les dio Silvia estaba como una propiedad molar. Acá la estoy escribiendo como una propiedad específica, o sea, entropía por unidad de masa. Esto sería Joule sobre Kelvin y kilogramo, ¿no? Que así es como la tienen tabulada en las tablas de vapor, por ejemplo. Entropía específica. Entonces acá va el calor específico a presión constante por este diferencial de temperatura sobre temperatura absoluta. Y acá va menos R y divido ahora por la masa molar para pasar de molar a específica por el diferencial de presión sobre presión. Bueno, acá lo importante que se ve es que la entropía aumenta con la temperatura y la entropía disminuye con la presión. No, esto es importante, a mayor presión, menor entropía. Pero ahora estamos queriendo ver, digamos, si consideramos que esto es válido, que sí, les digo que es válido, ¿qué pasa cuando no cambia la presión? ¿Qué pasa cuando este diferencial de presión es igual a cero? Entonces, si este diferencial de presión es igual a cero, nos queda solamente esta parte de la expresión. Y esta es una expresión que vale cuando la presión es constante. Si ahora integramos, digamos, entre un punto de referencia que tiene una entropía de referencia específica S sub 0 y una temperatura absoluta T sub 0 y un punto genérico con una entropía específica y una temperatura, ¿no? Hacemos la integral de S sub 0 a S y acá hacemos la integral de T sub 0 a T. Y bueno, ¿qué nos queda? Acá nos queda una diferencia de entropías específicas y acá nos queda un logaritmo de temperatura sobre temperatura de referencia. Bueno, si ahora avanzamos un poquito más y despejamos de esta expresión la temperatura, bueno, obtenemos que la temperatura es igual a la temperatura de referencia por una exponencial en donde figura la entropía menos la entropía de referencia, dividida por el Cp. Fíjense que el Cp tiene unidades también de Joule sobre Kelvin y kilogramo. Entonces, digamos, este exponente va a ser entre dos cosas que tienen las mismas unidades, Joule sobre Kelvin y kilogramo, y no va a tener dimensiones. ¿Eh? Entonces este es como un factor, digamos, que multiplica la temperatura. Bueno, pero lo importante acá es que en un diagrama TS, las líneas, si vemos qué forma van a tener las líneas de presión constante,
Estas líneas de presión constante tienen la forma de una exponencial. La temperatura es como una exponencial de la entropía específica. Y acá dibujé, digamos, dos de esas curvas. Una para una cierta presión alta y otra para otra presión más baja. ¿Eh? Entonces, así son las líneas de presión constante para un gas ideal en un diagrama TS. Fíjense una cosa, eh, si nosotros vamos aumentando la entropía, entonces vamos a ir cortando líneas de presión constante cada vez menor, ¿no es cierto? Y eso está bien, porque cuando aumenta la entropía, disminuye la presión. O lo que es lo mismo decir, cuando aumenta la presión, disminuye la entropía. Muy bien, otra cosa importante que no les mencioné de este diagrama es que, por supuesto que las líneas horizontales corresponden a procesos isotérmicos. Y también lo nuevo acá es que las líneas verticales corresponden a procesos isoentrópicos, procesos a entropía constante. Y habíamos visto que los procesos que un caso particular de proceso a entropía constante es el proceso adiabático irreversible. Perdón, no irreversible, vamos a decir reversible, un proceso reversible y adiabático. Así no se interpreta mal lo que digo. Un proceso reversible y adiabático, si nos enfrentamos a este tipo de proceso, sabemos que va a ser, implica ser, digamos, un proceso isoentrópico. Entonces lo vamos a poder representar por una línea vertical en este tipo de diagrama. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Por supuesto, digamos que ustedes tienen que revisar un poquito las ecuaciones, ¿no? La deducción que hice yo acá más arriba, eso lo tendrían que ver tranquilos en su casa, ¿no? Pero bueno, más allá de las deducciones, si tomamos esto como cierto, acá lo importante es lo que les dije recién, ¿no es cierto? La entropía disminuye con la presión, lo vemos yendo de derecha a izquierda, y que un proceso adiabático reversible y adiabático se puede representar por una línea vertical. ¿Qué pasa si ahora, en lugar de pensar en un gas ideal, ya lo complicamos un poquito más y pensamos en el agua? Bueno, en lo que es la zona del vapor de agua, acá las curvas corresponden a un gas que será no tan ideal, pero vamos a suponer que más o menos es ideal, o sea que estas curvas tienen la misma forma que estas que les mostré antes en la zona del gas. Esta es una presión alta, esta es una presión baja, y cuando entramos por supuesto que hay una campana también en el diagrama TS, acá están las condiciones críticas, el punto crítico, y cuando entramos entonces en esta campana de líquido más vapor, las líneas de presión constante toman una forma horizontal. Y después, cuando entramos en la zona del líquido, bueno, vuelve a caer, vuelve a tener una pendiente positiva la línea de presión constante. Esto está un poco, digamos, el dibujo no corresponde, no está en escala, digamos, porque estas líneas en realidad están muchísimo más pegadas. Pero para que ustedes lo vean, tengan una idea, distorsionamos un poco el dibujo. Bueno, entonces líquido, líquido más vapor, vapor, líneas de presión constante que crecen fuera de la campana y son horizontales dentro de la campana. Y, por supuesto,
a mayor presión, digamos, dentro de la campana nos corremos hacia lugares más altos dentro de la campana. Cuanto mayor es la presión, más alta es la línea de presión constante en este gráfico. Bueno, otra característica de la campana es que es más simétrica, digamos, es más equilibrada, no está tan distorsionada como en un diagrama presión-volumen, que estaba mucho más como inclinada hacia la izquierda la campana. Finalmente, ¿qué pasa dentro de la campana? Por supuesto, cuando aumenta el título, a medida que aumenta el título, aumenta la entropía. ¿Por qué? Porque aumenta la proporción de vapor. Y el vapor es una fase que tiene mucha más entropía, perdón, que la fase líquida. La entropía de la fase vapor, por supuesto más desordenada, digamos, es mucho mayor que la entropía de la fase líquida. Entonces, a medida que aumenta la proporción de vapor, aumenta la entropía. Muy bien. Dejo de compartir y ahora sí vamos al nuevo tema de hoy, que es el balance de entropía en sistemas abiertos. Todo lo que vimos de segunda ley hasta ahora corresponde a sistemas cerrados. Así que ahora vamos a meternos de vuelta con los sistemas abiertos. Ustedes recuerdan que Silvia les dio la clase de primera ley en sistemas abiertos, que es lo mismo que decir balance de energía en sistemas abiertos. Ahora vamos a ver balance de entropía en sistemas abiertos. Es un tema, yo creo que un poquito más simple, porque no hay tantos términos como en el balance de energía. Bien, voy a buscar la presentación y en un momentito comparto. A ver, ya está acá. Ah, no, esta es la PDF. Ahora sí. Esta la hice hace poquitos meses, está bastante fresquita esta presentación. Por ahí le queda todavía algún error, vamos a ver. Bueno. A ver. Entonces ahora voy a intentar compartir. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno. Vamos a avanzar entonces. Vamos a ver entonces, primeramente, la teoría de cómo se hace un balance de entropía. ¿Qué pasa cuando simplificamos el caso del estado estacionario, de la misma forma que lo hizo Silvia para el balance de energía? Y después vamos a ver aplicaciones a elementos de planta relevantes, digamos, ¿no? Y a ver para qué nos sirve, qué utilidad tiene este balance de entropía. Bueno, vimos que, a diferencia de la energía, la entropía, digamos, la entropía
del sistema más el entorno no se conserva. Nosotros habíamos visto que la energía del sistema más el entorno se conserva. Bueno, no ocurre eso con la entropía. La entropía del sistema más el entorno no se conserva, sino que crece continuamente. ¿eh? Cualquier proceso irreversible que tenga lugar, va a ocurrir una generación de entropía. Va a surgir entropía como si fuera de la nada. Y esa entropía tiene dos posibilidades. Esa entropía que se generó o va a parar al sistema o va a parar al entorno. Pero en algún lado se va a depositar. Entonces ya no podemos olvidarnos de este término. Sin este término, mi balance es del tipo acumulación igual a entrada menos salida. Esto es para algo que se conserva. Pero si hay algo que se está generando, tenemos que agregar este término. Entonces, ¿qué tenemos? Acumulación, o sea, lo que se acumula en nuestro volumen de control va a ser lo que entra menos lo que sale más lo que se generó. ¿Mm? O sea, que lo que se... O lo podemos ver de otra forma también. Si pasamos salida para el otro lado, podemos pensar que lo que se genera más lo que entra y es igual a lo que se acumula más lo que sale. Es otra forma de verlo. Entonces vamos a plantear nuestro balance como velocidades de cambio de la entropía. O sea, las unidades van a estar divididas por unidades de tiempo. Como las unidades de entropía son Joule sobre Kelvin, nuestro balance va a estar planteado en Joule sobre Kelvin y sobre segundo. Pero Joule sobre segundo es Watt, entonces las unidades de nuestro balance van a ser Watt sobre Kelvin. Unidades de energía sobre unidades de temperatura. Unidades de potencia, digamos, sobre unidades de temperatura absoluta. Muy bien. ¿Qué pasa con el término de acumulación de entropía? Vamos a analizar los 4 términos. La acumulación de entropía la llamamos, mejor dicho, la entropía acumulada en el volumen de control la llamamos a S mayúscula sub BC. Y esta, como es entropía, tiene unidades del Joule sobre Kelvin. Esa es la entropía entonces contenida en el volumen de control en un instante dado, digamos, de nuestro proceso. Entonces la velocidad de acumulación de entropía en el volumen de control la podemos expresar como una derivada. Derivamos la entropía del volumen de control, que es función del tiempo, la derivamos respecto del tiempo. Y esta derivada me va a quedar en unidades de Watt sobre Kelvin. Entonces, este es nuestro término de acumulación. La derivada de la entropía del volumen de control respecto del tiempo. Y este, recordemos, es un término que se va a igualar a cero si estamos en estado estacionario. ¿Qué es el término de generación de entropía? Bueno, es un término del cual sabemos que va a ser positivo. O en el caso extremo, que no lo es, acá está, en el caso extremo de que sea un proceso reversible, va a ser igual a cero el término de generación de entropía. Pero en la mayoría de en los casos reales, el término de generación de entropía va a ser mayor que cero. O sea que nuestro balance de entropía no va a ser ya una igualdad, sino que va a ser una desigualdad. Va a estar el término mayor por algún lado. Bien.
Por supuesto, la velocidad de generación de entropía tiene también estas unidades. Y tenemos, como les dije, estas dos variantes. Que el término este sea cero para un proceso reversible o sea mayor que cero para un proceso irreversible. Y este puntito nos indica que es una variación con el tiempo. Es como un flujo de entropía por unidad de tiempo. Bueno, escribí acá de vuelta los términos del balance. Ya hablamos de este y de este. Ahora vamos a encarar los términos de entrada y salida de entropía al volumen de control. Por supuesto, este intercambio de entropía se va a producir con componentes del entorno, depósitos de materia, de calor y de trabajo. Entonces, vimos anteriormente que el intercambio de energía con los depósitos de trabajo no tiene asociado un intercambio de entropía. Los depósitos de trabajo son idealmente sistemas perfectos, mecánicos, conservativos, que no aumenta su entropía. Entonces nos concentramos en el intercambio de entropía asociado al intercambio de materia y asociados al intercambio de calor. Muy bien, entonces, resumiendo, entrada y salida tendrán que ver con intercambio de materia y con intercambio de calor. El intercambio de entropía, o sea, la entrada y salida de entropía asociada a la entrada y salida de materia, para estudiarlo vamos a simplificar nuestro sistema diciendo que tiene solamente una entrada y una salida. Cuando el sistema, por ejemplo, ingresa materia al sistema, ingresa entropía al sistema. ¿Por qué? Porque esa materia que ingresa tiene una entropía específica, S chiquita. Esta S chiquita vieron con Silvia que se puede calcular para un gas ideal, hay ecuaciones, y para el caso de una sustancia como el agua, la podemos sacar de las tablas termodinámicas, ¿no? De las tablas, por ejemplo, de vapor de agua. ¿eh? Entonces tenemos un caudal que ingresa y esa materia que ingresa con este caudal másico tiene una entropía específica. Entonces, si multiplicamos caudal másico por entropía específica, nos da una velocidad de entrada de entropía asociada a la masa, m punto por S chiquita, a la entrada. Y lo mismo, una expresión m punto por S chiquita a la salida, nos da la salida de entropía asociada a la materia. Si llamamos 1 a la entrada y 2 a la salida, entonces, en lo que concierne al intercambio de materia, el término de entrada menos el término de salida es igual a m punto 1 por S chiquita 1 menos m punto 2 por S chiquita 2. Velocidad de entrada de entropía menos velocidad de salida de entropía. Muy bien, eso es todo lo que tenemos que considerar para el caso de la entropía que entra y que sale asociada a la materia. Vamos al otro fuente de entrada y salida de entropía, que es el intercambio de calor. Habíamos visto que los depósitos de calor o fuentes de calor que interactúan con el sistema incrementan su entropía de acuerdo al calor que absorben. Por ejemplo, para el depósito de calor número 1, delta S 0,1 es igual al calor que absorbe esa fuente dividido la temperatura de esa fuente. Ahora, si pensamos
que el calor que absorbió esa fuente es calor que se dio el volumen de control, entonces acá ponemos el calor que se dio el volumen de control, que se dio, que entregó el volumen de control, y ponemos un menos adelante. Entonces esta expresión es equivalente a esta, porque esto es calor absorbido por la fuente y este es calor entregado por el volumen de control. Perdón, calor absorbido por el volumen de control. Este es calor absorbido por un volumen de control, con un menos adelante es calor absorbido por la fuente. Muy bien. Ahora, como tenemos que dividir por unidad de tiempo, hablamos no de calor intercambiado, sino velocidad de intercambio de calor. Q1 con un puntito arriba. ¿Eh? Entonces, si entró entropía a la fuente, quiere decir que salió entropía del volumen de control. Entonces, esto es la velocidad de salida de entropía del volumen de control con destino a la fuente número 1. Por el contrario, si es que ingresa calor al sistema, aumenta su entropía y acá hay un más, ¿no es cierto? Es una entrada de entropía. En definitiva, entrada menos salida de entropía del volumen de control debido al intercambio de calor es esta sumatoria. El calor absorbido por el volumen de control dividido la temperatura de la fuente. ¿Eh? Bueno, acá resumí, digamos, cómo desarrollamos los 4 términos y los juntamos. Y me queda esto. La acumulación de entropía del volumen de control, vamos a decir así, a la acumulación de entropía en el volumen de control van a contribuir distintas contribuciones, valga la redundancia. Una entropía que entra con la materia, entropía que sale con la materia que sale, entropía que ingresa debido al intercambio de calor y entropía generada. Y acá, digamos, acá tenemos otras interpretaciones. Acá justamente sumé, como les decía antes, generación más entrada igual a acumulación más salida, digamos, ¿no? Acá está visto este término como salida de entropía de volumen de control debido al intercambio de calor. Pero bueno, más allá de las interpretaciones, acá lo importante es que si despejamos la velocidad de generación de entropía, esta va a tener que ser mayor o igual que cero. Mayor que cero, caso irreversible, igual a cero, caso reversible. Entonces con esto, digamos, nos vamos a manejar para los ejemplos prácticos que vamos a ver, creo que ya inmediatamente. Pero primero vamos a hacer la simplificación correspondiente al estado estacionario, porque en una planta, ¿no es cierto?, de proceso continuo, por ejemplo, una planta de pasteurización de leche, ¿no?, donde la leche entra por un caño, entra leche, digamos, cruda proveniente del tambo y sale leche pasteurizada, qué sé yo.
100 litros por minuto de leche, por decir algo, es una planta de proceso continuo, ¿no es cierto? Entonces, hay un estado estacionario, se supone. Si todo está andando bien, está todo en estado estacionario. Entonces, el término de acumulación se anula. Y me queda esto. La velocidad de generación de entropía es igual al caudal másico por entropía de salida menos entropía de entrada, menos esta sumatoria de calores intercambiados divididos por la temperatura de las respectivas fuentes. Por supuesto que estas entropías específicas, como les dije, pueden obtenerse de tablas o utilizando este tipo de expresiones, ¿no es cierto? Si se trata por ejemplo, de un líquido a presión constante, o si se trata de un gas ideal, etc. La entropía generada es la que se genera dentro del volumen de control por irreversibilidades. Se genera, digamos, por el hecho de que el proceso es irreversible. ¿Dónde se genera? Digamos, no nos importa demasiado. Se genera por el hecho de que ocurre tal proceso. ¿Eh? Y después, ¿en dónde queda depositada esa entropía generada? Bueno, dependerá de cada caso, digamos, ¿no? Por lo general, vamos a ver, en la mayoría de los casos, queda reflejada en un aumento de la entropía de salida respecto de la entropía de entrada, ¿no? Pero, digamos, lo que es válido es esta ecuación. Después, cada caso nos dirá qué término, cómo es cada término, ¿no es cierto? La naturaleza de cada proceso nos dará las pautas de cómo llenar estas estos lugarcitos, ¿no? Estas variables. ¿Qué valores ponerle a estas variables? No sé si está contestada la pregunta. Sí, sí. Bueno, eh, vamos a la siguiente. Entonces, vamos a trabajar un poquito más con esta ecuación, que ya está, así está quedando por lo menos bastante chiquita y manejable. Vamos a simplificar un poco más ahora. ¿Qué pasa si el sistema es, además de estar en estacionario, el volumen de control es adiabático? Eso quiere decir que no va a haber intercambio de calor. ¿Eh? Entonces nos queda esta expresión. Y acá está un poco lo que te contaba recién, ¿no es cierto? Si no hay intercambio de calor, la entropía generada va a depositarse de alguna forma en la corriente que entra y así sale la corriente de salida va a tener una mayor entropía que la corriente de entrada. Acá hay un solo caudal másico, recuerdan, porque estamos hablando de un estado estacionario, ¿no es cierto? Caudal másico a la entrada es igual a caudal másico a la salida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto está muy bien, digamos. Si tapo esto, digamos, tengo que m punto por S2 menos S1 mayor o igual que 0. Ahora, ¿cuándo es mayor que 0 y cuándo es mayor o cuándo es igual que 0? Depende si el proceso es real o reversible. Si el proceso es real, si el proceso es irreversible, entonces la entropía de salida es mayor que la entropía de entrada. S2 menos S1 mayor que 0. Ahora, si el proceso es reversible, bueno, no hay generación de entropía. Este término es 0. Entonces, la entropía de salida va a ser igual a la entropía de entrada. O sea que acá también, sí, Estaba terminada y hago una pregunta que me quedó. Terminando bien. bueno, digo que acá también
estamos frente a un proceso reversible y adiabático, si bien ahora este proceso tiene lugar en un sistema abierto, también se cumple de que este proceso reversible y adiabático es un proceso isoentrópico, es un proceso a entropía constante. Te escucho. Sí, cuando el intercambio de calor, en el intercambio de calor las fuentes están a la misma temperatura, entonces ahí implica un proceso reversible y no hay generación de entropía en el universo. Y una causa de reversibilidad puede ser el intercambio entre fuentes de distinto calor, como sea, por ejemplo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando hay intercambio de calor, Si la están a la misma única... temperatura, ¿Cómo? que si están a la misma temperatura no hay diferencia de entropía, entonces, ¿por qué? Exactamente, la única posibilidad para que el proceso sea reversible es que la temperatura del sistema y la de la fuente sean prácticamente la misma, ¿no? Eso es lo que vos, a eso apuntabas. Sí, sí. Claro, no, la transferencia digamos, de calor no implica entropía, generación de entropía en el universo. Claro, no hay desacople de temperaturas entre el sistema y la fuente. En ese caso, se trata de un proceso reversible. Ahora, en la práctica, ya de por sí, en muchos procesos, el sistema, digamos que el fluido que circula va variando su temperatura. Por ejemplo, dentro de un intercambiador de calor. Hablamos del proceso de pasteurización de leche, bueno, ahí hay que calentar a la leche, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí va variando su temperatura, entonces para que el proceso fuera reversible tendríamos que poner, ¿no es cierto?, una gran cantidad de fuentes para ir cambiándolas o pusiéndolas sucesivamente a mayor temperatura para que acoplarse siempre a la temperatura del sistema. O sea que eso es prácticamente imposible. ¿Eh? Incluso con paredes adiabáticas puede haber diferencia de temperatura en el mismo lugar de volumen de control también. Bueno, ahí, digamos, con paredes adiabáticas, por supuesto que puede haber, está buena la pregunta. Ahí ya no sería un estado estacionario. No, sí, sí. Digamos, supongamos que mi fluido está circulando por una cañería aislada térmicamente, ¿no es cierto? Por una cañería adiabática. A lo mejor adentro de la cañería el fluido está a 80 grados y afuera hace 20 grados, ¿cierto? Hay una diferencia de temperaturas. Pero ahora eso no impide que el proceso sea reversible porque en realidad no hay intercambio de calor. Ajá. Digamos, la variable que controla el proceso no es el calor. No es la temperatura, el desacople de temperaturas no es relevante en el caso de un sistema adiabático, porque no hay intercambio de calor. Digamos, este término puede existir, pero este Q-punto va a ser igual a 0, entonces ya este término se anula. Después vamos a ver el caso de un intercambiador de calor, y ahí vamos a ver que sí, que evidentemente hay una generación de entropía. Pero en el caso de procesos adiabáticos, digamos, es como más, no digo que sea posible, pero es como más creíble, más concebible, digamos, pensar en un proceso reversible. Y eso nos ayuda a comprender a estos sistemas que trabajan en forma adiabática, de los cuales vamos a ver unos ejemplos. ¿Alguna pregunta o repregunta? Bueno, continúo entonces. Sí, ahora sí. Ahora sí, vamos a las aplicaciones del balance de entropía a distintos equipos de planta. Y vamos a ver 5 equipos o 5 dispositivos. La turbina, la estrangulación,
la bomba, el compresor y el intercambiador de calor. Estos equipos creo que ya tuvimos oportunidad de verlos cuando vimos el balance de energía. Pero el balance de entropía nos va a ayudar mucho a comprenderlos. Así que bueno, comenzamos con no la turbina, sino la bomba. Y acá me tomé el trabajo de bajar de internet algunos dibujitos, puesto que, bueno, no todos, o casi, tal vez la mayoría de ustedes, no está familiarizado con estos dispositivos. Entonces es bueno que ustedes sepan, digamos, qué aspecto tiene y someramente cómo funciona una bomba. Una bomba es un dispositivo destinado a hacer circular fluidos. Y en este caso, digamos, las bombas más comunes de todas son las bombas centrífugas, ¿no? Fíjense, esto es lo que se llama la carcasa de la bomba, que suele ser de, por ejemplo, de acero o de fundición de acero, ¿eh? Y en esa carcasa está metido esto que es el rotor, que tiene como unas paletas, tiene esta forma. Estas son, digamos, entre comillas, las paletas que van a impulsar al líquido. Entonces esto va metido acá adentro cuando la bomba está armada. Acá lo sacamos para que la vean nomás. Y esto va girando. Cuando la bomba se arranca, esto gira. ¿Y qué pasa? Por acá ingresa el líquido. Por el eje de la bomba ingresa el líquido. Acá está conectada la cañería de entrada. Y esto al girar hace que el líquido sea succionado, digamos, chupado. Del otro lado de este agujero, de esta abertura, hay otro agujerito por donde pasa el eje de este rotor que se conecta a un motor. Y el motor hace que se mueva. Ustedes saben que la bomba es un dispositivo que no entrega trabajo, sino que absorbe trabajo. Absorbe trabajo a través del eje de este rotor, que es el eje de la bomba. Bueno, gira el líquido acá, digamos, como el nombre de la bomba lo indica, por una fuerza centrífuga, digamos, hace presión sobre la periferia, y acá, en la periferia de la carcasa, se queda ahí como labrado un conducto de salida que es tangencial, digamos. La entrada es radial, la salida es tangencial. Y acá ya se conecta, esto es un agujero, digamos, que si arriba lo veríamos como un agujero, acá se conecta la cañería de salida. ¿Se entiende más o menos? Acá nada más hay unos agujeritos para atornillar la bomba a una base, ¿no es cierto? Porque esto obviamente no puede estar en el aire. ¿Alguna pregunta? No, ¿Dónde vemos bombas en la vida diaria? Ya que me gusta hablarles de la vida diaria. en los edificios, para subir el agua. En los edificios. ¿Y dónde está la bomba en un edificio? ¿En la En los terraza o tanques en la planta de agua, baja? La planta baja. en la planta baja. Claro. Podría estar en la terraza, pero si el edificio tiene más de 10 metros de altura, esa bomba no va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a tener la columna hidrostática del agua, 10 metros representa una atmósfera, entonces el agua que ingresa a la bomba ya estaría a presión, digamos, cero. Entonces se evaporaría, se vaporizaría, entraría vapor a la bomba. La bomba tiene que estar, la bomba centrífuga sobre todo, lo más baja posible. La succión tiene que estar en el punto más bajo posible. Por eso, por ejemplo,
Si uno quiere, digamos, obtener un suministro de agua a partir de la napa, ¿no es cierto? Quiere obtener agua, sacar agua de la napa, y esa napa, digamos, a lo mejor hay una napa a 10 metros de profundidad que está contaminada, no nos sirve para agua potable. Tal vez tenemos que ir hasta 60 metros de profundidad. Entonces no podemos dejar la bomba centrífuga que chupe agua de esa napa en la superficie. Tiene que estar enterrada, digamos, la bomba a 60 metros de profundidad. Y hasta ahí tienen que llegar los cables, y se trata ese dispositivo de una bomba sumergible, ¿no es cierto? Bueno, esas son cuestiones anecdóticas que les cuento, digamos, ¿no? La succión de la bomba, entonces, lo más bajo posible. Vamos a ir a la siguiente. Bueno, este sería el diagrama de flujo de una bomba centrífuga. La vamos a esquematizar así, como un circulito con, digamos, una base que se apoya en el piso, un caudal que entra y va al centro y una salida en la periferia. Una potencia que ingresa y que hace que la bomba funcione. ¿No es cierto? Si pensamos, usamos la convención de que trabajo entregado es positivo, este sería, digamos, un trabajo negativo, ¿no? Digamos, la potencia, ¿qué trabajo entrega la bomba? Bueno, entrega menos la potencia de esa bomba por unidad de tiempo. ¿Qué más? Bueno, el caudal másico es el mismo a la entrada y a la salida, porque estamos en estado estacionario. Entonces llamamos 1 a la entrada y 2 a la salida, como de costumbre. Bueno, si suponemos estado estacionario, y vamos a suponer aquí que el calor intercambiado con el ambiente a través de la carcasa de la bomba es despreciable, es decir, que es un proceso adiabático. ¿Por qué suponemos eso? Bueno, las bombas no suelen estar aisladas, pero digamos, el orden de magnitud de la energía que intercambia por el eje es mayor, digamos, que el calor que intercambian a través de la pared de la carcasa. Entonces, en una primera aproximación, podemos suponer que nuestra bomba es adiabática. Primero, recordamos el balance de energía, ¿no? Menos la potencia de la bomba es igual a el caudal másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Entonces, tomamos acá la convención de que trabajo entregado es positivo y menos trabajo entregado es trabajo absorbido, ¿no? O recibido por la bomba de su motor. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Recibe trabajo, recibe energía, ¿y qué hace con esta energía? Bueno, toma la corriente de entrada, le agrega energía, y la corriente de salida tiene una entalpía mayor que la de entrada. ¿Mm? Recibe energía, entalpía de salida mayor que la de entrada. Esto surge de plantear el balance de energía, que no lo voy a hacer acá, e ir simplificando todos los términos que no son relevantes. Cambio de energía potencial, cambio de energía cinética, calor intercambiado, todo eso lo consideramos despreciable. ¿Eh? Y, por supuesto, también consideramos estado estacionario.
Muy bien, por un lado tenemos esto, por el otro lado aplicamos lo que acabamos de ver, que es el balance de entropía. Como se trata de un sistema adiabático, nos queda que la entropía generada es directamente m punto por S2 menos S1. Vamos atrás. ¿Eh? Estamos hablando de esta ecuación. La entropía generada es m punto por S2 menos S1. Y esta entropía generada va a ser igual a 0 si la bomba es reversible. Y va a ser mayor que 0 si la bomba es irreversible o real. Entonces, si la bomba es reversible, fuera reversible, ¿no es cierto? Un caso hipotético, la entropía de salida sería igual a la entropía de entrada y estamos hablando de un proceso isoentrópico. Entonces, ¿cómo sería la representación de la evolución en un diagrama TS? Con una línea ¿cómo? Vertical. Vertical. Con una línea vertical, muy bien. Entonces, y acá, bueno, acá lo vamos a ver en un segundo. Bueno, acá les repetí un poco, en realidad ayer no recordaba que estaban estos gráficos, entonces se los puse en la presentación anterior. Diagrama presión-volumen, temperaturas, isotermas, digamos, la campana como distorsionada, ¿no es cierto?, inclinada hacia la izquierda, y diagrama temperatura, entropía específica, con la campana más equilibrada, más simétrica, y las líneas de presión constante como las vimos, ¿no es cierto? Mayor presión, a medida que aumenta la presión, se corren así, hacia arriba y hacia la izquierda, las líneas de presión constante. Bueno, entonces vamos a usar este diagrama para representar la evolución en una bomba. Y a ver qué... Bueno, pero primero vamos a ver, bueno, les cuento el final, porque les voy a spoilear. Acá está. Fíjense, vamos para atrás de vuelta. Acá está el diagrama TS del agua, líquido, líquido más vapor, vapor. Les voy a hacer un zoom entonces de la parte del líquido. ¿Por qué? Porque las bombas trabajan con líquidos, ¿eh? No trabajan con mezclas de líquido vapor, ni con gases, solamente con líquido. Entonces, acá va el zoom de esta parte. Ahí está. Entonces, fíjense, tenemos un líquido a una presión baja y con una determinada y a una temperatura determinada, ¿no? Entonces tenemos este punto, temperatura y presión nos dan este punto. Y ahora queremos utilizar una bomba para elevar la presión de este líquido. Entonces vamos a caer, si cuando realicemos este proceso vamos a caer en una isobara de mayor presión. Una isobara que está más arriba y más a la izquierda de la isobara de baja presión. Ahora, ¿en qué punto de la isobara de alta presión vamos a caer? Bueno, eso va a depender de si la bomba es reversible o, entre comillas, real, digamos. Si la bomba fuera reversible, entonces vamos a trazar una línea continua, no punteada, sino continua, vertical. ¿Por qué? Porque proceso reversible y adiabático, proceso isoentrópico,
evolución vertical. De menor presión abajo a mayor presión arriba. Esta es la evolución entonces en una bomba reversible. Y el punto de salida, que es el punto 2, lo vamos a llamar 2S, para enfatizar que se trata de un proceso a entropía constante. Entonces la entropía de salida va a ser igual a la entropía de entrada. S, 2S, va a ser igual a S1. Bueno, ¿qué pasa si en cambio trabajamos con una bomba irreversible? Entonces vamos a representar, digamos, el proceso. No sabemos si están definidas todas las variables a lo largo del proceso. Entonces lo representamos por una línea punteada. Porque este proceso, si fuera cuasiestático, lo podríamos representar por una línea continua, pero no sabemos si es cuasiestático. Lo único que sabemos es que no es reversible. Entonces, línea punteada. Y nos movemos hacia la derecha. ¿Por qué? Porque vimos recién que para un proceso real, de una bomba real, S2 es mayor que S1. O sea, no cabe la posibilidad de movernos hacia la izquierda. Nos movemos hacia la derecha. Entonces, cuanto más se aleje esta bomba de lo que sería un equipo reversible, más hacia la derecha nos vamos a mover. Y si la bomba se aproxima a lo que es una bomba reversible, más a la izquierda nos vamos a mover. Ahora, entonces, ¿en qué punto vamos a caer? Bueno, el fabricante de la bomba, vamos a ver que nos da ciertas pautas que nos indican en qué punto de esta isobara vamos a caer. Ahora, lo importante que quiero que ustedes vean también, fíjense, acá, digamos, nosotros queremos que la potencia que recibe la bomba se utilice para hacer circular el fluido, para aumentarle su presión, y no para aumentar su temperatura. Potencia que se usa para aumentar la temperatura es potencia desperdiciada. Entonces, si vemos acá, el punto 2 de la bomba real está a una mayor temperatura que el punto 2 de la bomba reversible. Entonces acá hubo un aumento de temperatura adicional respecto del reversible, que significa que la bomba no aprovechó todo lo que podía aprovechar el trabajo recibido para aumentar la presión. Es decir, que la bomba más eficiente de todas las posibles es la bomba reversible, la que transforma, digamos, la mayor cantidad del trabajo que recibe en aumento de presión. Y la bomba real, digamos, va a necesitar más trabajo, digamos, para lograr el mismo aumento de presión, porque parte de ese trabajo se va a desperdiciar en un calentamiento adicional del fluido. ¿Se entendió? Sí, si la bomba tiene una transferencia de calor hacia una fuente más fría, entonces puede sacar agua a mayor presión y menor temperatura. O sea, con menos entropía, ¿no? Le tendríamos que dar más trabajo para que se mantenga en estado estacionario, pero en teoría no. Claro, podríamos reducir la temperatura, pero eso no va a hacer que la bomba funcione mejor. Digamos, y no va a hacer que se genere menos entropía, porque si estamos enfriando con una fuente externa, esa fuente también va a aumentar su entropía, ¿no? O sea que, por lo general,
Las bombas no son refrigeradas, se refrigeran con el mismo fluido que circula. Y ese aumento, incremento adicional de la temperatura, de todas formas, estamos hablando de valores del orden de menos de 1 grado centígrado, medio grado centígrado típicamente. No es una cantidad muy importante, ¿no? Pero digamos, ahí ya meter una fuente de calor adicional complicaría el análisis. Nosotros estamos suponiendo que la bomba es adiabática. Ah, ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, seguimos adelante entonces. Vamos para atrás entonces, no adelante. Me había salteado esto. Ahora viene la parte un poco más árida, ¿no es cierto? El balance de energía nos da una expresión para la potencia que debe recibir una bomba en función de su caudal másico y la diferencia de entalpía entre entrada y salida. Ahora, la entalpía de salida no la tenemos, lo que tenemos es la presión de salida, ¿no? O sea, nuestro proceso, la presión de entrada es la presión de entrada que es conocida. Nuestro proceso nos requiere una determinada presión a la salida. Entonces, ¿cómo conocemos la entalpía de salida? Bueno, tenemos que encontrar una relación entre el salto de entalpías y el salto de presión. Y para ello aplicamos una de las ecuaciones fundamentales de la segunda ley, que es la segunda. Diferencial de entalpía específica igual a T por diferencial de entropía específica más volumen específico por diferencial de presión. dH igual TdS más BDP. Entonces, si estamos hablando de una bomba reversible, estamos hablando de un proceso de entropía constante. Entonces este diferencial de S es igual a 0 y me queda directamente que diferencial de H igual a B diferencial P, ¿no? Entonces acá surge, digamos, una relación entre entalpía y presión que nos va a ser útil. ¿Qué es B chiquita? Es el volumen específico. Y es el volumen específico de un líquido que lo podemos sacar de las tablas. Por ejemplo, el volumen específico del agua es aproximadamente 1000 metros, 1 metro cúbico. A ver. 1000, perdón, 0,001 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahí está, el volumen específico del agua, 0,01 metros, 0,001 metros cúbicos sobre kilogramo. Y no va a variar apreciablemente con la presión, porque los líquidos son prácticamente incompresibles. Entonces podemos tomar entre la entrada y la salida el mismo volumen específico, sale fuera de la integral, integramos y nos queda que el cambio de entalpía es igual al volumen específico por el cambio de presión. Cambio de entalpía igual a volumen específico por cambio de presión. Volumen específico salió fuera de la integral. Para llegar a esto hubo que plantear una integral. Bueno, entonces acá tenemos una expresión que vincula la entalpía con la presión para una bomba reversible. Entonces, por otro lado, habíamos hecho el balance de energía, ¿no es cierto? Que nos relacionaba la potencia de la bomba con el cambio de entalpías. Entonces juntamos esta con esta y tenemos que la potencia de una bomba reversible la podemos calcular perfectamente. ¿Cómo?
el caudal máximo por el volumen específico, digamos, promedio entre entrada y salida, que no va a cambiar mucho, por la diferencia de presiones. Esto es metros cúbicos por segundo, ¿no? Kilogramos sobre segundo por metro cúbico sobre kilogramo, metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo por pascales me da joules sobre segundo, ¿sí? Que es watt. Me da la potencia en watt que necesito para mi bomba, que va a mover tal caudal máximo de agua, por ejemplo, entre tales presiones. Así de sencillo es. Pero ¿qué pasa? Esa bomba es reversible, es una bomba ideal. Mi bomba real va a requerir una potencia un poco mayor que la ideal, que la reversible, que la mínima, por así decirlo. Y para eso introducimos el concepto de eficiencia diabática o rendimiento isoentrópico de una bomba, que es un parámetro dado por el fabricante, habitualmente dado por el fabricante de la bomba. Nuestro fabricante de la bomba nos va a decir, bueno, el rendimiento isoentrópico de esta bomba es del 80%. Habitualmente están en estos valores, entre el 70% y 90%. ¿Y cómo se define el rendimiento isoentrópico? Bueno, es una definición un poco, digamos, para que dé algo que esté entre 0 y 100%. Como la potencia de la bomba reversible es mínima, la potencia de la bomba real va a ser mayor que la de la bomba reversible. Entonces vamos a poner abajo lo que es mayor y arriba lo que es menor, para que esto me dé un número entre 0 y 1. ¿No? Cuanto más se aproxime la potencia de la bomba real a la potencia de la bomba reversible, este número se va a aproximar cada vez más a 1, al 100%. O sea que una eficiencia adiabática del 100% estaríamos hablando de una bomba reversible. Y una eficiencia adiabática del 0%, estaríamos hablando de una bomba que no sirve absolutamente para nada. Bueno, pero valores habituales son 70 y 90%. Por ejemplo, si esta eficiencia fuera 80%, quiere decir que la potencia, voy a tener que multiplicar a la potencia de la bomba reversible por 1 sobre el 0,8, por 1,25. La potencia de la bomba real va a ser un 25% más de la potencia de una hipotética bomba reversible que pudiera encontrar por ahí. ¿Qué tenemos acá a la derecha? Bueno, acá tenemos, digamos, reemplazamos la potencia consumida en función del balance de energía. Habíamos visto que el caudal máximo, que la potencia consumida era igual al caudal máximo por el salto de entalpías. Entonces, si hacemos el cociente, potencia reversible igual a caudal máximo por salto de entalpías, donde la salida es reversible, sobre caudal máximo por salto de entalpías real, caudal máximo con caudal máximo se cancelan y me queda un cociente de diferencias de entalpía. Vamos al gráfico, perdón, y acá se puede ver bien. Acá tenemos, no en el eje Y tenemos temperatura, no entalpía, pero podemos pensar que a mayor temperatura, mayor entalpía. O sea que H2 menos H1 va a ser mayor que H2S menos H1.
¿eh? Y así, digamos, H2, acá está dado vuelta, digamos. H2 menos H1 es mayor que H2S menos H1. Y este número va a ser menor que 1. Cuanto más se aproxime H2 a H2S, cuanto más nos movemos para acá, más reversible va a ser la bomba y más se va a aproximar la eficiencia adiabática al 100%, a 1. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál sería, digamos, el proceso que tengo yo que hacer como, digamos, como diseñador de mi planta, digamos, para comprar una bomba? Bueno, calculo la potencia reversible como el producto de caudal volumétrico por salto de presiones y me fijo cuál es la eficiencia de la bomba y de acuerdo a eso calculo la potencia real. Y encargo una bomba que tenga una potencia real de ese valor o superior, digamos. Con eso se supone que voy a tener una bomba que cumple con la función que yo le quiero dar. Bueno, otro equipo es el compresor. No sé si hacer un intervalo. Como llegué tarde, si a ustedes no les parece mal, me gustaría seguir sin intervalo. Pero si están cansados, me avisan. ¿Seguimos? Sí, profe, no hay problema. Gracias. Bueno, fíjense, este es el esquema de un compresor alternativo, de un compresor con pistones. Como tal vez alguno de ustedes haya podido ver en una estación de servicio o en un taller, ¿no? El compresor, cuando funciona, hace taca, 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 que son los cilindros, los pistones estos que suben y bajan, ¿cierto? Y al ratito para de funcionar, ¿por qué? Porque llena un tanque con aire comprimido y cuando llega a una cierta presión del aire comprimido, hay un sensor de presión que interrumpe el funcionamiento del compresor. Y al rato, bueno, se utiliza aire para inflar la rueda, para sopletear algo en el taller, lo que sea, se gasta, se gasta el aire comprimido, se va reduciendo la presión, cuando llega a un cierto valor X la presión, le avisa al compresor que arranque de vuelta, ¿no? Es como, digamos, parecido analógicamente a un termotanque, digamos, ¿no es cierto? El termotanque, cuando está el agua ya se está poniendo un poco tibia, arranca, se prende el quemador. Se prende un rato, se calentó el agua, llega a una temperatura mayor, definida, y ahí deja de funcionar. Acá es lo mismo, pero con un equipo que es el compresor. Bueno, este compresor tiene entonces, suele tener, a veces tiene un solo cilindro, pero estos son de doble efecto, entonces tienen dos cilindros. Mientras este cilindro comprime el aire y lo manda a través de esta valvulita hasta el tanque de almacenamiento, el otro cilindro está bajando y está, o el otro pistón está bajando y está chupando aire del ambiente. Acá se abre esta valvulita, ¿eh? Una válvula que permite el pasaje en un solo sentido, y esta está cerrada, ¿no? Porque acá está como chupando el pistón. Y acá al revés, ¿no es cierto? Esta está abierta porque está empujada por el pistón, y esta, al estar empujada por el pistón, se cierra. Entonces así
Sube uno, baja el otro, después al revés. Este sube, este baja. Y así se va llenando el tanque con aire comprimido. Bueno, en planta a veces cuando tenemos grandes caudales de aire a comprimir o de gas a comprimir, se utilizan compresores de tipo rotativo, que son parecidos a una bomba centrífuga en su concepto, pero con un diseño y un aspecto totalmente diferentes. Nosotros vamos a esquematizar, no tengo un dibujo de compresor rotativo. Vamos a esquematizar el compresor con este diagrama, con una especie de cono truncado horizontal, con una entrada grande y una salida chica porque esto se está comprimiendo. Acá tenemos un ingreso de energía mediante un trabajo que recibe el compresor, un caudal másico que ingresa a una presión baja y que sale ese mismo caudal másico a una presión mayor, ¿no? El compresor tiene el objetivo de elevar la presión de un gas. Bueno, si estamos hablando de gases, podemos pensar de vuelta en el diagrama TS de un gas ideal. Esto ya lo acabo de comentar al principio de la clase. Y tenemos dos líneas de presión constante, la de presión baja y la de presión alta. Supongamos que el aire tiene una temperatura determinada de entrada, tenemos un punto que representa las condiciones a la entrada. Vamos a la siguiente. Y bueno, y acá tenemos la evolución en el diagrama TS en un compresor reversible y real. Esto es muy parecido a la evolución dentro de una bomba, solamente que acá estamos hablando de un gas y de un compresor. Entonces, las ecuaciones son similares. Hay un balance de energía que dice que la potencia absorbida por el compresor es igual a un caudal másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, ¿no? Esto supone, digamos, estado estacionario, compresor adiabático y términos de energía potencial y energía cinética despreciables. Muy bien. Para un compresor reversible, nuevamente, la entropía de salida es igual a la de entrada y tenemos un proceso isoentrópico. Un proceso vertical, una evolución vertical en un diagrama TS, de una presión baja a una presión alta. Y para un compresor real, un proceso en el cual la entropía de salida es mayor que la entropía específica de entrada. Y de vuelta definimos un rendimiento isoentrópico o eficiencia adiabática del compresor como la potencia del compresor reversible dividida por la potencia del compresor real. O bien igualado al salto de entalpías del compresor reversible dividido el salto de entalpías del compresor real, que es mayor, digamos, que el del compresor reversible. Turbina. Bueno, las turbinas, tal vez uno piensa en turbinas de un avión, ¿no es cierto? Que tienen bastantes puntos en común con esta que dibujé acá, pero esta es la turbina de una planta termoeléctrica. Esta es una turbina
por la cual circula, por ejemplo, vapor, entra vapor a alta presión, circula por acá, mueve estos, pasa a través de estos álabes, hace girar digamos, eje que unido a los álabes, y acá entrega potencia a un generador de energía eléctrica. ¿Mm? Estos equipos son de los equipos más sofisticados en cuanto a la mecánica, porque giran a muy altas revoluciones, qué sé yo, del orden de miles de revoluciones por minuto, y presentan huelgos, o sea, distancias muy pequeñitas entre los álabes y la carcasa, porque toda fuga de gas entre los álabes y la carcasa significaría una pérdida de eficiencia, justamente. Bueno, pero veamos entonces, digamos, qué es la eficiencia, cómo se define la eficiencia de una turbina. Bueno, de vuelta, acá está mi esquema. En la turbina ingresamos a alta presión, salimos a baja presión, hay una expansión y hay una potencia entregada por el sistema al entorno. Por ejemplo, hay una generación de energía eléctrica. ¿Mm? Las turbinas que les comentaba de las plantas de generación de energía eléctrica que les comentaba de Central Costanera y Central Puerto, cuentan con este tipo de turbinas. Por supuesto, cuentan con generadores que transforman esta energía mecánica en energía del eje, digamos, en energía eléctrica. Bueno, listo entonces. O sea, parte de la energía que trae el gas se entrega como trabajo al eje y la corriente de salida sale, digamos, con una entalpía menor que la de entrada. Acá está. Este es el balance de energía. La potencia entregada por la turbina es igual al caudal másico por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. De vuelta, estado estacionario, proceso adiabático, términos de energía cinética y potencial despreciables. ¿Mm? Entalpía de entrada mayor que la entalpía de salida. En un diagrama TS podemos ver la eficiencia de la evolución en la turbina reversible, que es vertical, pero ahora de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Hay una pérdida de entalpía y una entrega de energía por parte del volumen de control al medio. Y acá tenemos una turbina real cuya temperatura no cae a un nivel tan bajo como la temperatura de salida de una turbina reversible. Esto significa que no está entregando un poco menos de potencia que la turbina reversible. En el eje Y, el eje de temperatura, si bien esto no es entalpía, podemos pensar que en primera aproximación la entalpía es proporcional a la temperatura, mientras no haya cambios de fases. Entonces este salto de temperatura 1,2 es un salto de entalpía que es menor que el salto de entalpía 1,2S de la turbina reversible. Mayor salto de entalpía, mayor energía entregada. Mayor energía entregada por la turbina reversible que por la turbina real, tal como está escrito acá. Y ahora, para hacer la definición del rendimiento isentrópico, atención que
vamos a dar vuelta el numerador y el denominador. Abajo va la potencia de la turbina reversible, que es la máxima, digamos, ¿eh? Y arriba va la potencia de la turbina real. O si no, directamente los saltos de entalpía correspondientes. Entonces este parámetro, el rendimiento isentrópico de la turbina, va a tomar valores entre 0 y el 100%. Seguimos adelante con otro dispositivo. ¿Hay alguna duda con este? No. No, profe, por ahora. Bueno, gracias por la respuesta. Estrangulación. Nosotros cuando vieron con Silvia, supongo que habrán visto también este equipo que es la estrangulación. Este es un equipo o un dispositivo, digamos, muy importante en sistemas de refrigeración. Acá ingresa un fluido a alta presión y haciéndolo pasar por un orificio muy pequeño, le hacemos caer la presión en una forma apreciable, digamos, ¿no? Hay una importante caída de presión. Si acá, por ejemplo, tenemos un líquido saturado a presión, a alta presión, y reducimos acá la presión, bueno, es probable que acá tengamos un vapor con título, una mezcla de líquido más vapor. En esta estrangulación, en la caída de presión hizo que parte del líquido se vaporizara. El líquido se vaporizó parcialmente. Ahora hay dos fases, una fase de vapor y una fase líquida. Y, digamos, como la entalpía, acá vieron con Silvia que se mantiene constante por el balance de energía, bueno, es muy probable que la energía necesaria para generar esta porción de vapor provenga del mismo fluido. O sea que vamos a tener un sistema a menor temperatura acá que acá. Bueno, ¿Por qué la estrangulación de por sí genera una pérdida de presión? ¿Por qué no ocurre, por ejemplo, con una manguera? Que disminuimos la... y sí que ocurre, claro que ocurre, pero ahí, digamos, a ver qué ocurre en una manguera. Cuando le ponemos el dedo en la punta, decís vos, Sí. claro, sí. Si tapamos totalmente la manguera con el dedo, bueno, pueden ocurrir dos cosas. Primero, que se desprenda la manguera de la canilla donde la enchufamos, porque no está bien ajustada, lo cual es un inconveniente muy grande que suele pasar. Si la manguera está bien ajustada a la canilla, entonces estamos igualando la presión sobre nuestro dedo, va a ser igual a la presión, prácticamente igual a la presión que tiene ese líquido a la entrada de la canilla, ¿no? Ahora, cuando corremos un poquito el dedo y dejamos un agujero muy chiquito, ahí, digamos, hay un término de energía cinética que no podemos despreciar. Por eso, podríamos calcular aproximadamente a qué velocidad va a salir el chorro de líquido si supiéramos el diámetro, digamos, o la sección de ese orificio que estamos dejando con el dedo, ¿no es cierto? Claro, Pero sí, conceptualmente es una estrangulación. Lo que pasa es que ahí nos joroba el término de la energía cinética, ah, ujú. Claro, si el flujo se mantiene que no lo podemos igual. despreciar. ¿Qué me comentabas? No, que si el flujo, claro, si el flujo se mantiene igual, tiene que aumentar la
la energía cinética, ¿no? Claro, porque dentro de la manguera hay una sección grande y, qué sé yo, el fluido irá 10 centímetros por segundo. Y cuando sale de la manguera, a lo mejor el fluido está yendo a 2 metros por segundo, o 3, no sé. Pero hay una transformación a energía cinética fundamentalmente. Bueno, el proceso entonces, este proceso es intrínsecamente irreversible. No hay un proceso de fricción ahí que va a hacer que se genere sin lugar a dudas entropía. Pero lo importante es que nosotros vimos, digamos, cuando se pueden despreciar los otros términos, que nos quedaba, no había calor intercambiado, no había trabajo intercambiado, nos quedaba que m punto por H2 menos H1 era igual a 0. Y de ahí llegábamos a que la entropía de salida era igual a la entropía de entrada. Perdón, que la entalpía de salida era igual a la entalpía de entrada. Entonces decimos que el proceso en una estrangulación es un proceso a entalpía constante. Si nosotros vimos antes la turbina, digamos, ¿no? En la turbina se reduce la presión, pero a la vez se obtiene trabajo, como que se aprovecha esa reducción de presión para transformarla en trabajo. Acá, esa reducción de presión no se transforma, no se aprovecha nada para transformar en trabajo. Entonces podemos pensar que la estrangulación es como una turbina cuya potencia entregada es nula. Nosotros vamos a ver que en los ciclos de potencia existe la turbina, pero los ciclos de refrigeración, que son como un ciclo de potencia al revés, donde debería ir la turbina, va a una estrangulación, porque la energía que podría recuperarse poniendo una turbina ahí es despreciable. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos esos ciclos. En la práctica, una estrangulación, bueno, puede implementarse mediante una válvula de reducción de presión. ¿Qué es una válvula de reducción de presión? Bueno, una válvula que podemos regular un agujero muy chiquitito que conecte a la entrada con la salida, ¿no? Bueno, ¿cómo es la evolución en una estrangulación vista en un diagrama temperatura-entropía específica? A la entrada tenemos una presión alta, a la salida tenemos una presión baja y nos movemos a entalpía constante. De vuelta, acá estamos hablando de temperatura, no de entalpía, pero mientras no haya cambio de fase, podemos pensar que la entalpía y la temperatura van a tener el mismo tipo de cambio, ¿no es cierto? Hay un CP que vincula a las dos variables. O sea que esta evolución va a ser prácticamente horizontal. Veo que las chicas en la práctica después les van a mostrar el diagrama HS también, el llamado diagrama de Molière. Bien, entonces recuerden, la turbina reversible íbamos de 1 a 2, 1 a 2S con una línea vertical. La turbina real vamos de 1 a 2 por una línea inclinada y en la estrangulación vamos de 1 a 2 por una línea prácticamente horizontal.
Entonces, ¿cómo obtenemos la entropía a la salida? Bueno, tenemos la presión a la salida y la entalpía a la salida, que va a ser igual a la de entrada. Entonces, con presión y entalpía podemos entrar a las tablas y obtener la entropía de salida. Bueno, acá puse, si se trata de un gas ideal, la evolución es horizontal. Bueno, justamente porque la entalpía de un gas ideal depende únicamente de la temperatura. Muy bien. ¿Qué pasa? Y acá es lo que les comentaba antes, ¿no es cierto? De vuelta, tenemos un líquido que está cerca de la campana, digamos, ¿no? En el punto 1. Y este líquido lo hacemos pasar por una estrangulación. Bueno, va a sufrir un proceso de entalpía constante. Mientras esté como líquido, se mueve, digamos, aumentando su entropía, pero a entalpía constante o prácticamente a temperatura constante. Pero a raíz de este aumento de entropía, el líquido se va aproximando a la campana y cuando llega acá a la campana se transforma en líquido saturado. Y si ahora sigue bajando la presión, sigue evolucionando en la estrangulación, bueno, va a seguir por una línea de entalpía constante que tiene este tipo de inclinación. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense, si aumentamos la cantidad de vapor, aumenta la entalpía. O sea, si nos moviéramos por la línea de temperatura constante, iríamos aumentando la entalpía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo evoluciona el sistema? Bueno, va bajando su temperatura para, digamos, al bajar la temperatura, disminuye su entalpía y con esa entalpía que pierde, de alguna forma la recupera para transformar parte del líquido en vapor. O sea, estas líneas, acá tenemos mayor título, a medida que bajamos por esta línea inclinada tenemos mayor título pero menor temperatura. De manera tal que el aumento del título, el aumento de entalpía por aumento del título, se compense con la disminución de entalpía por disminución de la temperatura. Y así surge esta línea inclinada. Hasta que finalmente llegamos a la presión de salida y habrá un vapor húmedo, digamos, con cierto título. O sea que la estrangulación produjo una vaporización parcial del líquido que ingresó a ella. ¿Por qué? Porque esa vaporización parcial fue inducida por la disminución de la presión. O sea que, digamos, teóricamente, si en la manguera ingresara un líquido saturado, por ejemplo, gas licuado, ¿no? Hablando de vuelta de la manguera, la tapamos parcialmente con el dedito y sentiríamos mucho frío porque ese gas licuado se evaporó parcialmente y al evaporarse parcialmente bajó notablemente su temperatura. ¿Eh? Bien, vamos a otro equipo muy importante en todo tipo de proceso, incluida la industria de los alimentos, que es el intercambiador de calor. No sé si Silvia les mostró algún esquema. Yo les voy a mostrar
las dos variantes principales del intercambiador de calor. Esta es la de casco y tubos. Voy a mirar la hora porque ya son las 6. Bueno, termino rápidamente. Perdone, Eunice, Edith, que me No hay atrasé un problema, poco. Pablo, un poquito más. Bueno, ¿qué tal, Edith? Todo bien. Cariño. ¿Eh? Te Bueno, esperamos, te esperamos. acá estamos con el intercambiador de calor, que lo llamamos de casco y tubos o de carcasa y tubos. Vamos a tratar de entender esto. Tenemos una carcasa que es como un cilindro donde está metido todo lo demás, digamos, ¿no? Y por esa carcasa va a circular uno de los fluidos. Fíjense, cuando hablamos de un intercambiador de calor, hablamos de un fluido caliente que se enfría y un fluido frío que se calienta. Por ejemplo, volvamos a la pasteurización de la leche. El fluido frío va a ser la leche y el fluido caliente probablemente sea vapor. Entonces vamos a mandar el vapor tal vez por la carcasa y a la leche por los tubos. ¿Por qué por los tubos la leche? Bueno, porque me parece a mí que va a ser, ustedes saben, en la industria de los alimentos, la limpieza es un requisito fundamental. Entonces, cada tanto hay que desarmar este equipo y limpiarlo. Y es mucho más fácil limpiar un tubo metiendo una escobilla que va de punta a punta que limpiar acá todos estos huequitos que quedan entre tubo y tubo. Entonces, por acá probablemente mandemos el fluido caliente, que es el vapor, y que no es mi fluido de proceso. Muy bien. Acá hay representados unos 12, 15, 20 tubos, no sé. En la práctica pueden ser muchos más. Todos estos tubos, que son de un material conductor, idealmente sería cobre o aluminio, pero en la industria alimenticia tal vez deba ser acero inoxidable, que es un pobre conductor del calor. Pese a ser un metal, no es un buen conductor de calor. Pero bueno, para poder limpiarlo adecuadamente, debería ser de acero inoxidable. Todos estos tubos están soldados a esta placa metálica que se llama placa tubo. ¿Eh? Y acá hay otra, ¿no? Entonces, fíjense, en el medio, este es lo que se llama un intercambiador de calor de un paso por tubos y 2 pasos por carcasa. Acá, que no está dibujado, hay como un tabique que separa la entrada del fluido caliente que llamé yo, o del fluido de carcasa, de la salida. Entonces, el fluido de carcasa perdón, acá estoy diciendo mal, me retracto. Hay 2 pasos por los tubos y un paso por la carcasa. Viene el fluido de tubos por acá, se encuentra con un tabique, se lo fuerza ahí por los tubos, acá se lo colecta y sigue impulsado los tubos del grupo superior de tubos y sale por acá. Perdón, les estoy spoileando. Y por acá, entonces, fluido de tubos entra por acá y sale por acá. Fluido de carcasa, shell, entra por acá arriba, y va por afuera de los tubos, va circulando. Y acá se ponen unos deflectores o baffles que hacen que no vaya derecho el fluido de carcasa, sino que vaya subiendo y bajando para mejorar la transferencia de calor. Y sale finalmente por acá, ¿no? Bueno, yo creo que ¿se entendió algo de esto?
Sí, profe, se entendió. Este es un intercambiador de carcasa y tubos. Ahora, hay otros intercambiadores que estos sí los podemos desarmar todos y limpiarlos de arriba, de abajo, del costado, que son los de placas. Entonces, son una serie de placas, no todas iguales. Hay que mirar acá bien cómo están dispuestos estos agujeros y estas juntas de goma que digamos, se aplastan todas con estos dos elementos que las aprietan, y el fluido caliente y el fluido frío pasan alternativamente por los espacios que quedan entre las placas. Por ejemplo, en este espacio va a ser para el fluido caliente, una vez que esté apretado todo, ¿no es cierto? Este espacio va a ser para el fluido frío, fluido caliente, fluido frío, y estas juntitas de goma de acá nos ayudan para mandar a cada fluido por donde corresponde. Bueno, cuando se realiza el proceso, todo esto está apretado. Por acá entra fluido caliente, saldrá por acá, o fluido frío, no sé. Acá hay dos entradas y por allá, por el otro extremo, debe haber otras dos salidas. ¿Y qué más? O no, también las salidas podrían estar por acá. Bueno, puede ser que vayan y después vuelvan. ¿Qué les quería decir? Bueno, cuando hay que limpiar, se desarma todo y se limpia. Este es otro tipo de intercambiador de calor. Bueno, pero la idea de todo esto es plantear un balance de entropía, ¿no es cierto? Cuando planteamos el volumen de control y hacemos el balance, tenemos dos alternativas, ¿no es cierto? Una es plantear el volumen de control en un solo fluido, con lo cual hay un intercambio de calor. Y otra que vamos a plantear ahora o utilizar ahora es plantear el volumen de control en todo el intercambiador de calor. Con lo cual, no hay un intercambio de calor porque consideramos que el intercambio de calor con el medio es despreciable. Todo este sistema lo podemos considerar como un sistema diabático. El calor va a estar moviéndose adentro del volumen de control. Entonces ahora tenemos que adaptar nuestro balance de energía y de entropía a una situación en que hay dos entradas y dos salidas. Pero no es tan difícil, digamos. Vamos a despreciar todos los términos de intercambio de calor, intercambio de trabajo. Vamos a suponer estado estacionario. Despreciamos los términos de energía cinética y potencial y nos quedan los términos de entalpía nomás. Caudal másico de fluido caliente por entalpía de salida menos la de entrada, más caudal másico de fluido frío por entalpía de salida menos la de entrada, todo esto va a ser igual a cero. ¿Esto qué significa? Que uno de los fluidos va a aumentar su entalpía, tal vez y el otro fluido va a disminuir su entalpía. Y el balance de entropía nos dice que la entropía generada va a ser la suma del caudal másico por sal, la suma de las dos, digamos, que va a reflejarse, digamos, en la entropía de salida menos entrada para los dos fluidos. Sumando estos dos términos, entonces, tenemos la entropía generada. O sea, ¿qué va a suceder? El fluido que se calienta aumenta su entropía. Y el fluido que se enfría, disminuye su entropía. Esta entropía de salida va a ser menor que la de entrada. Pero esta disminución de la entropía no va a alcanzar a compensar este aumento de la entropía.
Por lo tanto, va a haber una entropía generada mayor que 0. A menos que, digamos, tengamos, por ejemplo, dos fluidos, fluido caliente, fluido frío, en cambio de fase, a temperaturas prácticamente iguales, ¿no? El fluido caliente y el fluido frío, para que no haya desacople térmico. En ese caso podríamos aproximarnos a una entropía generada igual a 0, pero es algo rarísimo, digamos. Un intercambiador de calor siempre es una fuente de generación de entropía. ¿Eh? Bueno, una cuestión importante de un intercambiador de calor es que vamos a considerar que la presión en A es igual a la presión en B y la presión en 2 es igual a la presión en 1. Es decir, no hay cambio de presión para cada fluido dentro del intercambiador de calor. Esto es una aproximación. En la práctica puede haber alguna caída de presión, que también se la llama pérdida de carga, que hace que la presión a la salida sea menor que la presión a la entrada. O sea que la presión en 2 sea menor que la presión en 1 y que la presión en B sea menor que la presión en A. Pero por lo general nosotros vamos a considerar que dentro del intercambiador de calor la presión se mantiene constante para cada fluido, digamos. Bueno, acá les estoy planteando la otra alternativa de volumen de control, por ejemplo, para el fluido caliente, en el cual el calor absorbido va a ser igual al caudal másico del fluido caliente por la diferencia de entalpías. Bueno, perdón por la llegada tarde y perdón por terminar tarde también. Pablo, Bueno. no te preocupes. Hacemos una cosa, descansan 10 minutitos, así